Cuando uno conoce la Sagrada Escritura, empieza a desentrañar las páginas, empieza a entender la lógica eh, de la palabra de Dios, de la revelación. Cuando uno empieza a ir saboreando el por qué el Evangelio o cualquier libro de la Sagrada Escritura, del Antiguo, del Nuevo Testamento, dice esto, dice aquello, nos vamos dando cuenta de que hay tanto que no conocemos, que no sabemos, eh, y también van surgiendo en nuestro corazón muchas preguntas que probablemente o directamente la palabra de Dios no nos responde. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, el último versículo del Evangelio de San Juan, en su último capítulo, dice que solamente se escribieron algunas cosas de las que San Juan o los discípulos o los apóstoles vieron y oyeron, y que en el mundo no cabrían los libros si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo o dijo. Lo cierto es que cuando más se mete uno a la palabra de Dios, más le entusiasma, más le gusta, más la saboreamos y desde luego mayor fruto le sacamos para nuestra vida espiritual. Una de las preguntas que me fueron surgiendo cuando fui estudiando la Sagrada Escritura de una manera más decidida, más dedicada, más disciplinada, entre muchas preguntas que nos hacemos de la vida y del ministerio de nuestro Señor. Una de esas preguntas fue a propósito de los relatos finales de cada uno de los 4 evangelios. Después del Viernes Santo de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, después de que es descendido de la cruz y en esa hermosísima estampa que conocemos, y que van luego los apóstoles a enterrarlo en la tumba de José de Arimatea, cercano al Calvario, porque era viernes en la tarde y estaba la víspera del Shabbat judío. Cuando en los evangelios se narra el hecho de la resurrección, nos vamos preguntando ciertas cosas. Primero, desde luego, entendemos que cada evangelista, al tener un grupo de lectores o de escuchas diferentes, muy diferentes cada uno de los 4 evangelios, obviamente van poniendo aquello que más les llama la atención. Eh, y mi pregunta es esta. Cuando Jesús resucita la madrugada del domingo, el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, ¿cuál de los 4 relatos se aproxima más al narrar el hecho de la revelación, el hecho de la resurrección? Vamos a revisar uno por uno. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, que es su último capítulo, en los 8 primeros versículos, dice lo siguiente. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María de Cleofás fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora ir enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Eso es el texto del Evangelio de San Mateo. El Evangelio, siguiendo el orden que tenemos en la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, que también es su último capítulo, dice lo siguiente. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?
y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido como con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El texto del Evangelio del doctor San Lucas es el capítulo 24 y también son los primeros versículos del capítulo 24. Dice así: el primer día de la semana, muy de madrugada, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Y finalmente el discípulo amado, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en los primeros 10 versículos, dice lo siguiente: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que, según las Escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Como podemos darnos cuenta, son 4 relatos muy parecidos, pero van cambiando algunos detalles, algunos aspectos. En algún lugar, en alguno de ellos, a las mujeres; en alguno de otros, a los apóstoles; en algunos de otros había los guardias; en otros ya no estaban los guardias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el evangelio que se apega más a la realidad? Una vez, en unos ejercicios espirituales desde el seminario, yo recuerdo que hicimos esta meditación casi al final del retiro. Y el padre predicador, siguiendo la enseñanza de San Ignacio de Loyola, nos hacía una reflexión. Piensen ustedes. Jesucristo, no solamente verdadero Dios, sino también verdadero hombre, ¿a quién habría de elegir como a la primera persona en aparecerse? Claro, han acertado: a su madre, a María Santísima. Pero ninguno de los evangelios registra este hecho, lo cual no quiere decir que no haya sucedido. Recordemos lo que decía San Juan: aquí están escritas algunas cosas nada más, no todas.
Pero Jesús, que era un extraordinario hijo, un hijo que no solamente era Dios, era hombre. Y el amor en su corazón a su madre era tremendo. A su madre, a la que le dijo sí a Dios, a la que se mantuvo siempre cerca de él, a la que lo buscaba. Su madre que le enseñó a hablar, a leer, a escribir, a caminar, que le fue enseñando las virtudes domésticas, que le fue enseñando el valor del amor a Dios y al prójimo, que le fue inculcando el amor a la familia. ¿Cómo no iba a ser ella la primera persona que se encontrara con Jesús resucitado? Vamos a dejar volar unos momentos nuestra imaginación. ¿Cómo pudo haber sido ese encuentro? María muy probablemente estaba despierta, era de madrugada y estaba todavía sufriendo. Muy probablemente no se había limpiado de las manos y de los brazos y el regazo la sangre todavía fresca de Jesús. María todavía tenía los ojos y el rostro compungido por tanto llorar, los ojos llenos de lágrimas, las ojeras profundas del dolor de la muerte de su hijo, de su único hijo, aquel a quien el ángel Gabriel le había dicho hacía 30 y pico de años: esta es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podía morir? ¿Cómo la podía dejar a ella así? Por eso, ¿cómo habrá sido el rostro de María cuando Jesús se le presentó? ¿Qué le habrá dicho? María, madre, mamá. Yo creo que María al principio no sabría de qué hacer, si abrazarlo, no abrazarlo, si tocarlo, no tocarlo. Era su hijo, era el hijo de sus entrañas. ¿Cómo no besarle las manos? ¿Cómo no limpiarle la sangre? Probablemente que estaban todavía en el costado, en los pies, en las manos. Se habían fundido en un profundo y amoroso abrazo, madre e hijo, hijo y madre. Y se habrán puesto luego a conversar. Se habrán puesto a recordar la vida de Jesús. Seguramente le habrá confiado María todas esas cosas que estaban en su corazón, como nos recordaba San Lucas. Seguramente le habrá dicho todos los temores que pasaron por su mente, por su corazón, viendo cómo Jesús crecía así en gracia y sabiduría ante los ojos de Dios y de los hombres, pero como un hombre normal. El dolor, el sufrimiento, habrán recordado a San José, habrán recordado el extraordinario Padre putativo que Dios puso en sus vidas. Habrán recordado tantas cosas de la infancia y de la juventud. Le habrá contado María sus sufrimientos, cómo le dolía tanto que la gente hablara mal de él, pero también cómo le emocionaba ver cómo los muertos resucitaban, cómo los enfermos eran sanados. Quedémonos contemplando en un momento de silencio en nuestro corazón ese hermosísimo encuentro. ¿Cuánto habrá tardado? ¿Cuánto habrá durado? No lo sabemos. No lo sabemos. Habrá sido un rato mágico, un rato santo, un rato especial. Y muy probablemente al despedirse, Jesús y María se tomaron de las manos y recordaron esa hermosa y única oración: Padre nuestro que estás en el cielo.